Los hospitales abandonados siempre llaman la atención de las personas, ya que suelen decir que están embrujados por los fantasmas de aquellos individuos que antes eran atendidos allí, y que aún vagan por los lugares más oscuros del lugar. Algunos de estos hospitales eran ocupados como sanatorios mentales, o en donde se realizaban macabros experimentos a humanos. Y hoy en día, pocas personas son capaces de adentrarse en estos sitios, por el miedo de que alguien los estuviera vigilando. En el vídeo de hoy les hablaré sobre los 5 hospitales más tenebrosos del mundo. Berlitz-Heilstatten, Alemania. Creado en 1898 como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, fue uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania. Cuenta con 60 edificios, construidos en una zona de 200 hectáreas. Durante la Primera Guerra Mundial, fue ocupado por los militares, para acoger soldados enfermos y heridos del ejército alemán. 17.500 soldados pasaron por este hospital, incluso el mismísimo Adolf Hitler. En 1989, ocurre uno de los sucesos más terroríficos en Berlitz, ya que fue asolada por los crímenes del psicópata Wolfgang Schmidt, más conocido como el monstruo de Berlitz. Se sabe que en el hospital cometió violaciones necrofílicas, o sea, abusar sexualmente de una persona muerta. También en el año 2008, un fotógrafo acudía a las salas de los quirófanos para fotografiar a sus modelos, y sin saber las causas, este la estranguló y después de muerta la violó. Sin dudas este hospital guarda entre sus muros fenómenos extraños de todo tipo. Debido a ese dolor vivido en un pasado que ha quedado impregnado en el lugar. Multitud de psicofonías se han registrado, como gemidos de dolor, o voces que incitan a que te marches. Los investigadores coinciden en que la sala con mayor actividad paranormal es la que dio cabida a los quirófanos, donde se recogen supuestos gritos, variaciones de temperatura, y visiones misteriosas de sombras que no deberían estar ahí. Hospital Severage, Inglaterra. En 1913, se construyó el Hospital Severage, en un sector aislado de Inglaterra. La construcción estaba formada por edificios que se unían entre sí, a través de largos corredores, distribución clásica de la época. Separados por géneros, más de 2.000 personas vivieron en dicho recinto, en donde los psiquiatras fueron libres de experimentar con los pacientes. Entre terapias para quitar la locura que consistían en perforar el cráneo, y los toques eléctricos que daban a los pacientes, fueron muchos los que no vivieron para contarlo. Dicen que también hubo un gran número de ingresados, que no tenían ningún problema mental, pero que igualmente tuvieron que padecer todo este tipo de terapias. Otro hecho que nadie puede creer, es que un gran número de pacientes femeninas fueran violadas sin piedad, para luego ser regresadas a sus familias, por haber sido dadas de alta, para luego descubrir que estaban embarazadas. Según los lugareños, muchos fantasmas circulan por la zona, debido a las terribles terapias que vivieron las personas que estuvieron ahí, desde lobotomías completas frontales, hasta interminables sesiones de electroshock. Hospital Psiquiátrico Isla Poveglia, Italia. A comienzos del siglo XIV, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia, no había sitio donde dejar a los cadáveres, y había que buscar una solución desesperada. Las autoridades de la ciudad junto con el clero, deciden que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla y en enormes fosas eran incinerados. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las pilas crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Más adelante en el año 1922, se construyó en la isla de Poveglia un psiquiátrico, con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los primeros en llegar allí, fueron los enfermos mentales y los psicópatas. Las personas decían que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste, y que escuchaban los lamentos atormentados por el sufrimiento, pero nadie por el estado mental de las personas, quiso creerlos. El director del psiquiátrico, hacía experimentos con los pacientes, como lobotomías y trepanaciones, que eran prácticas habituales en los pacientes, con taladros, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores.
Varios psíquicos han visitado el hospital abandonado, pero todos han sentido un miedo a la muerte. Algunos temerarios han explorado la isla, pero se han negado a volver, diciendo que hay una atmósfera pesada maligna, visiones de sombras y de gritos y gemidos atraviesan la isla, lo que hace insoportable permanecer allí. Sanatorio Mental El Yingley, Inglaterra. Fue inaugurado en 1903, para aliviar el problema de hacinamiento que existía en el resto de los asilos del condado. Es un gran complejo hospitalario abandonado con más de un siglo de antigüedad, el cual hoy en día se encuentra en ruinas, decrépito, olvidado, a pesar de que hace tan solo 20 años cerró sus puertas. Contaba con una capilla, residencias para los trabajadores, e incluso un hospital para enfermedades infecciosas. Todo esto, en un lugar totalmente aislado entre bosques y extensa vegetación, lejos de la civilización, a la cual permanecía conectada mediante un tren propio. Se utilizaban nuevos métodos para el tratamiento de enfermedades, la cual aprovechar el entorno natural, dejando atrás de tratamientos invasivos y traumáticos poco efectivos. Al menos eso era lo que decían, nada de lobotomías, terapias eléctricas, o cualquier otro método barbárico de la época. Aunque solo sus muros conocen la verdadera historia, y los acontecimientos que allí se produjeron durante casi 100 años. Ya que siendo un lugar en medio de la nada, con difícil acceso, era el lugar perfecto para realizar cualquier tipo de práctica sin ser descubierto, solo se podía llegar ahí a través de una serpenteante carretera, y una vía de tren. Por alguna razón esas voces siguen ahí, tratando de revelar algún secreto. Varios incendios destruyeron por completo algunas zonas, y otras han sido demolidas ante el colapso inminente. Aún así, las voces no se callan, y las visitas de los amantes de lo paranormal crecen. Sanatorio Waverly Hills, Estados Unidos. Abrió sus puertas en 1910, y albergó a miles de pacientes que sufrían de tuberculosis. Sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes, pero debido a la gran cantidad de infectados, llegó a tener a más de 400 enfermos. Funcionó a pleno rendimiento durante más de 50 años, pero después de que se creara un nuevo antibiótico, eliminó drásticamente los casos de tuberculosis, el hospital cerró sus puertas en 1962. Un año después, Waverly Hills reabrió sus puertas como el hospital geriátrico, Woodhaven Medical Services, pero volvió a cerrarse en 1980, después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes. Al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento. Los pacientes que eran ingresados sufrían tratamientos dolorosos, incluyendo terapias de electroshock y cirugías experimentales que van más allá de la imaginación. Después de su cierre permanente, el sanatorio de Waverly Hills fue popularmente conocido por los fantasmas que habitan en su interior. Las personas que han visitado el lugar afirman haber escuchado gritos incorpóreos, extraños gemidos y misteriosas sombras, así como risas de niños. Una de estas historias tiene como protagonista a un niño llamado Timmy, que murió de forma trágica, lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar. También hubo una enfermera embarazada que se suicidó en la habitación 502, ya que un doctor la dejó embarazada y luego no quiso casarse con ella. Por último, un túnel subterráneo que conduce a la entrada principal de Waverly Hills, se utilizaba para recibir suministros en invierno, pero algunos médicos lo ocupaban para deshacerse de los cuerpos inertes. Es uno de los manicomios más tenebrosos del mundo, ya que se ven apariciones fantasmales, gemidos, y se ocupa para rutas paranormales. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Puedes dejarme en los comentarios, si conoces algún otro hospital abandonado, y que tenga alguna trágica historia. No olvides de suscribirte al canal, y darle like al vídeo. Que tengas un buen día, hasta la próxima.